Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, es un placer enorme estar aquí con ustedes. Ayer tuvimos la presentación de un libro mío y no tuvimos tiempo para el debate porque la sala era necesaria para otro evento. Entonces yo, con toda la fidelidad, he traído las preguntas que no pudimos contestar a ellas. Si la gente está aquí, las vamos a contestar en el debate. Si no, va a haber otras preguntas de ustedes, y muy bien. Mira, antes de más, es simbólico que hoy vamos a hablar de este tema, la democracia en tiempos inciertos, ¿no? El 1 de mayo. Recuerdo en los libros Los Abrazos de Eduardo Galeano, un gran amigo, que fue a Chicago para verse en el Haymarket, fue donde fueron asesinados los obreros que hicieron la huelga en 1886. Si había señales de ellos, una estatua, una placa, una memoria, ¿no? Del feriado que es, con la excepción de los Estados Unidos, es universal. Todos los países del mundo es quizás el día más común de todos los días, de todos, porque sobrepasa las religiones. Pues bien, realmente Galeano no encontró ninguna estatua, ni placa, ni memoria. Y de hecho el texto de Galeano se llama Desmemoria. Pero eso es importante, pienso que es simbólico hoy de pensarnos que los derechos de la democracia, los derechos democráticos, de hecho no son un regalo de las clases dominantes, son el resultado de luchas, y de luchas que muchas veces fueron muy violentas, con riesgos enormes para la gente que luchó. Nosotros en nuestra época no somos distintos de eso. Y por eso es importante ver en este día lo que debemos hacer para rescatar la democracia, que a mi juicio corre un serio peligro de descaracterizarse al punto de no distinguirse de una dictadura informal. Entonces, un gran autor, Antonio Gramsci, tiene un texto que no es un texto, es un pasaje mínimo de un texto suyo que reciente ha sido muy conocido y muy discutido, que cuando Gramsci dice que vivimos en un tiempo de transición en que el nuevo no ha terminado de nacer y el viejo no ha terminado de morir. Es un tiempo de los monstruos. De hecho, Gramsci no dice los monstruos, de fenómenos mórbidos. Pero a los traductores les gusta hacer una palabra más dramática. Y entonces hoy se habla mucho que estamos en un tiempo de monstruos. Yo propio, en este libro que ayer presenté, hablo también de eso, ¿no? Y hoy vamos a pasar por ese tema. Yo en mi trabajo anterior he caracterizado nuestro tiempo, gracias, amigo, muchas gracias, Boy Scout siempre ahí, impresionante, siempre. He dicho que hay unas 7 amenazas, 7 es un número mágico, pero no es por eso, es porque son mismos 7. Las 7 amenazas que de alguna manera configuran monstruosidades, o pueden configurar monstruosidades. Una de ellas, la primera, es la reconfiguración del Estado. El Estado está a ser profundamente reconfigurado en su esencia, que es una esencia que viene del siglo XVII y que con muchos avances y retrocesos fue un Estado que fue creado para garantizar bienes públicos, relaciones no mercantiles entre la gente, o sea, si estoy enfermo y no tengo plata para pagar a un médico, por supuesto que me voy a morir,
o mi hijo va a morir porque no tenemos plata, a menos que haya un servicio nacional de salud, un servicio público. Y el Estado fue creado para, en gran medida, con muchas luchas, que no voy a detallar acá, para eso mismo, ¿no? Y por otro lado, un Estado que garantizó la soberanía, el dominio del territorio geopolítico que se llamó el Estado y que se llamó Estado-Nación, mismo si había muchas naciones dentro del mismo Estado, ¿no? Lo que estamos asistiendo es que el Estado que ha creado los bienes públicos es ahora un gran productor de bienes privados. Está privatizando muchas cosas: la salud, la educación, las pensiones, los sistemas de transporte, que en algunos países eran públicos. Entonces el Estado, que había sido un agente de crear productos, bienes públicos, hoy produce bienes privados. Es una perversidad, por así decirlo. Al mismo tiempo, como vamos a ver, la soberanía era muy importante, la soberanía incondicional, sobre todo hasta el fin de la Guerra Fría, a pesar de haber blocos y todo eso que podemos discutir. Hoy la soberanía es totalmente condicionada por los mercados financieros. Yo vengo del sur de Europa y ustedes ven cómo en los tiempos recientes las agencias financieras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, condicionaron totalmente la soberanía de un pueblo como Grecia, que perdió 25% de su Producto Interno Bruto en 2 o 3 años. Portugal perdió 6%. Brasil acaba de perder 10%. O sea, realmente una soberanía que está condicionada por mercados financieros y por el imperialismo hoy en día cada vez más. Y eso nos está creando problemas a este Estado, que en algunos países la morbosidad de esta situación, la monstruosidad es particularmente fuerte. Yo vengo de México y les digo que por veces la diferencia entre el crimen organizado y el Estado es muy difícil de hacer. Y tenemos casos como Ayotzinapa, de los estudiantes de la escuela normal, y muchos otros. ¿Cómo? Ya tiene azúcar, dice Emilia Franco, mi editora. Pero nunca es de más el azúcar, ¿saben? Me gustan los dulces. Muchas gracias. Este cariño colombiano en Bogotá es maravilloso. La segunda amenaza, a la que me voy a dedicar hoy, es el esvaciamiento de la democracia. Y por eso no lo menciono. La tercera es la destrucción de la naturaleza. El capitalismo, por la vez primera, está logrando seguir al extremo del límite de sobrecarga de la naturaleza. Y tenemos todas las crisis ambientales, que son irreversibles según los estudios de las Naciones Unidas, del calentamiento global y otros que están emergiendo. Es algo nuevo que nos ha obligado mismo teóricamente a ver que las contradicciones del capital, el capitalismo no son simplemente capital, trabajo, sino también capital, naturaleza. La cuarta amenaza es la desvaluación del trabajo. El trabajo pagado, el trabajo asalariado, que es una característica del capitalismo, y que debido a muchas luchas, estas que miramos en el A-Market de Chicago, se quedó con un trabajo con derechos, se está hoy transformando en un trabajo sin derechos en muchos países. La idea es que el trabajo es un recurso global, pero no hay un mercado global de trabajo. Y por eso las empresas multinacionales están destruyendo todos los derechos laborales. Ahora mismo vino de Brasil directo y acaba de ser votada en la Cámara de los Diputados un retroceso de 40 años de destruir todos los derechos de los trabajadores. Claro, tiene que ir al Senado, claro, puede ser que las Cortes, la Suprema Corte pueda considerar que es inconstitucional, pero realmente esto muestra que lo que ha dicho Warren Buffett en 2012, y que es famoso hoy, cuando la gente de izquierda ha abandonado la idea de lucha de clases, Warren Buffett dijo, cuando fue la crisis del 2008, esto es una lucha de clases
nosotros estamos conduciendo, nosotros los ricos, estamos conduciendo esta lucha y estamos ganando. Eso fue lo que dijo Warren Buffett. Y realmente mirando las discusiones en la Cámara de los Diputados en Brasil, uno podría decir que esto era punto por punto, todas las demandas de los patrones, empresarios desde hace muchos años en Brasil. Y uno se queda un poco perplejo, como después de 13 años de gobierno popular, apoyado por los movimientos sociales, ¿cómo es fácil de un día al otro destruir todo esto con decretos, como Macri lo ha hecho también en Argentina? Desvaluar el trabajo, la diferencia entre trabajo pagado y trabajo no pagado, por ejemplo. Ya sabíamos el trabajo de las mujeres, pero hoy en los Estados Unidos tenemos un concepto nuevo para esto que se llama wage theft, el robo de trabajo, las horas extraordinarias, el tiempo que el trabajador trabaja y que no es pagado por el empresario. Entonces es wage theft. Y además mucho otro trabajo que hoy es realmente todos los jóvenes que están aquí, precarios, todos ellos saben el tiempo que pasan en la pantalla de la computadora, con los perfiles, con los portfolios, con los CVs y todo eso, para un empleo, para una entrevista que quizás viene o no viene, para un empleo que quizás viene o no viene. ¿Cuánto tiempo gasto? Y obviamente ninguna remuneración por eso, ¿no? La quinta amenaza es la mercantilización del conocimiento. Y esto es algo que está pasando en las universidades, es muy grave, porque cada vez más el valor del conocimiento es el valor del mercado. Y claro, el trabajo de las ciencias sociales, de las humanidades, el trabajo crítico, el trabajo independiente, cada vez más es un trabajo marginal en las universidades, sobre todo las más importantes del mundo. Yo trabajo desde hace 30 años, como es conocido de algunos de ustedes, la mitad del año, 4 o 5 meses, en el full time en los Estados Unidos, en la Universidad de Madison, Wisconsin. Y podemos ver los edificios todos los días que están construidos para biotecnología, biología, nanotecnología. En cuanto se cierran los departamentos de literatura comparada, humanidades, etnografía, estudios de folclore, estudios étnicos que se están cerrando por falta de fondos. O sea, las universidades están creando una institución doble de los grandes tipos de conocimiento, uno que tiene valor de mercado porque puede traer recetas, puede traer patentes, y otro que no tiene, no debería nunca tener un valor de mercado. Y eso está dividiendo las universidades a una dimensión brutal en muchos países, ¿no? Y eso es parte de lo que yo llamo en mis estudios del capitalismo universitario. La sexta amenaza es la recolonización y la resexualización de la diferencia. Para muchos de nosotros pensábamos que, y mucho del pensamiento crítico pensaba que realmente el capitalismo era la forma exclusiva de gran dominación de las sociedades contemporáneas. De hecho, no es así. Desde el siglo XVI el capitalismo funciona siempre con colonialismo y con heteropatriarcado, siempre. Y nosotros no habíamos dado cuenta, mismo en el pensamiento crítico, de esta articulación entre la dominación. Unos luchan contra el capitalismo, otros en contra el colonialismo, otros en contra el heteropatriarcado. En cuanto la dominación está unida, y las dos están siempre juntas. Como decía él, es muy claro, cuando el capitalismo se refuerza el colonialismo. Vamos a ver qué llamo eso de colonialismo, el patriarcado. La presidenta Dilma, la política más honesta de América Latina, que fue impedida por los políticos más corruptos de América Latina, tenía obviamente mujeres en sus ministerios y tenía hombres y mujeres negras de Brasil, afrodescendientes. Cuando entran los golpistas, desaparecen de inmediato las mujeres y desaparecen de inmediato también los afrodescendientes. Después tuvieron que buscar una mujer para significar que realmente hay mujeres en Brasil, ¿no? Entonces, esto, a pesar de todas las victorias del movimiento de los afrodescendientes y el movimiento de las mujeres, hoy tenemos
un recrudecimiento, un aumento del racismo, xenofobia y también del sexismo, del feminicidio que está surgiendo en el mundo. Y eso es algo que deberemos tratar. Y la séptima amenaza es la criminalización de la protesta. Cada vez más caminamos por la idea del enemigo interno, las fuerzas cada vez más militarizadas y la idea de que realmente va a ser cada vez más difícil hacer las protestas de una manera legal. De hecho, si algunos de los tratados de libre comercio que están por ahí, el transatlántico, el transpacífico, van adelante, mañana una lucha ambiental, por ejemplo, puede ser considerada un obstáculo al libre comercio y puede ser ilegalizada por esa manera. Y la multinacional puede realmente demandar al Estado por esa razón. Entonces, estas amenazas son las 7 de que hablo y hoy me voy a centrar en la democracia, porque ese es el tema de nuestra clase hoy, de nuestra charla aquí hoy. Yo pienso que lo que está pasando y que me parece que son síntomas muy fuertes de que algo peligroso está pasando, es que tenemos hoy un mundo que está permanentemente en crisis, y como decía ayer, la única cosa que no está en crisis en nuestro mundo es el concepto de crisis. Es la idea de que realmente la crisis, que en todos los sistemas científicos y políticos es siempre algo, digamos, provisorio, transitorio, para llegar a uno u otro sistema político mejor, cuando se transforma en una crisis permanente, esa crisis ya no tiene salida, ya no quiere salir, ya no quiere crear alternativa. Y entonces la crisis no tiene que ser explicada y pasa a explicar todo. Y por eso ustedes están en todos los países por donde podemos ver las noticias, se recortan los salarios, es la crisis, se recortan las pensiones, es la crisis, se privatiza la salud, es la crisis, no hay financiación para la educación, es la crisis. O sea, la crisis explica todo. Pero obviamente hay que explicar la crisis. Este neoliberalismo salvaje que está por ahí, de una manera global, pero esta inversión de que nosotros en sociología llamamos que una variable dependiente se transforme en una variable independiente es muy peligrosa en nuestro tiempo. Hay después un otro peligro, un otro síntoma de algo grave que está pasando, que es el hecho que mismo en tiempos de normalidad democrática, entre comillas, hay poderes extremos que se ejercen en el mundo. Y esos poderes son poderes donde la desigualdad de poder entre la parte más fuerte y la parte más débil es tan grande que quiere de alguna manera eliminar la posibilidad o mismo la idea de resistencia, porque es tan grande que no se puede resistir. El pobre hombre, mujer que está en un matrimonio, en una fiesta, en el Yemen o en Afganistán, surgen los drones militares, los matan, los destruyen la fiesta, matan a los niños y las niñas. ¿Cómo luchar contra un dron que está siendo movido de una pantalla de computadora en Nebraska, muy lejos de ahí? ¿Dónde están los soldados enemigos? Es un poder que yo llamo la dronificación del poder, porque es un poder de extremo, de desigualdad extrema, totalmente antidemocrático, pero que ocurre en un contexto democrático. Y esto es una metáfora, digamos, porque no son solamente los drones militares, los drones financieros. Hoy tú puedes, a través de las agencias de notación de crédito o una medida del Banco Mundial o de la Goldman Sachs, tú puedes destruir un país de un día al otro. Fue lo que pasó en Grecia, de un día al otro. Su deuda aumentó, una deuda que era una deuda pequeña en términos de Europa, pero de un día al otro esa deuda sube exponencialmente. ¿Por qué? Porque jóvenes con menos de 30 años decidieron jugar, es un juego, en la bancarrota de Grecia. Entonces, especulación, tasas de interés, y colapsó el país. Y por eso al día siguiente vamos a tener paro, al día siguiente vamos a tener el fin de las pensiones públicas. Ustedes se van a Atenas y ven lo que salva hoy Grecia, es una sociedad civil que está ayudando a la gente en la calle, médicos que ayudan, médicos en partidos, algunos como Syriza,
que ayudan gente donde había hospitales y donde no hay hoy en día, ¿no? Entonces es una crisis enorme porque un cuarto del PIB es algo muy fuerte, ¿no? Es un drone financiero y los drones mediáticos. Quien estuviera en Brasil como yo estaba anteayer, o sábado, como fue la huelga del 28 de abril en Brasil, y mirase las noticias, la televisión, veía que no había nadie en la calle y que todo fue violencia de vándalos, incendios en la calle, de vandalismo, y que hay que luchar contra los vándalos. Porque esa es la idea que los medios quisieron obviamente dar. Y nos han dado la idea de que fue la gran huelga general de Brasil, por la vez primera desde los 90. Y una huelga que de alguna manera significa despertar del estado de choque de las clases populares, parando todo el desmonte de las luchas sociales del periodo anterior, con muchas divisiones dentro de la izquierda, algo que vamos a hablar también, y que por la vez primera las dos grandes frentes se juntan, porque el enemigo es un enemigo que parece como las frentes populares de los años 30, es un enemigo fascista. Entonces hay que unir y no hay que dividir. Esto es algo de poder extremo que nos parece muy fuerte. Con esto hay un tercer síntoma, que son los dos fundamentalismos que están por ahí y que también son enemigos de la democracia. Y son totalmente distintos y totalmente iguales. El fundamentalismo de los mercados financieros y el fundamentalismo del jihadismo, del Daesh, que se reclama del Islam, que obviamente es una religión de paz. Los dos pretenden tener verdades absolutas. Los dos eliminan la disidencia. Los dos son violentos. No estoy a decir que es el mismo tipo de violencia hay que analizarlos. Pero una cosa es clara, es que la eliminación de personas es cada vez más y de riqueza y de la vida es cada vez más una economía de muerte. Y los mercados financieros son una economía de muerte en este momento. Y el jihadismo obviamente también lo es. Son dos fundamentalismos totalmente enemigos de la democracia. El cuarto síntoma es el refuerzo de la extrema derecha. Este año es dedicado a Francia y mucha gente me pregunta lo que está pasando en Francia. La opción es una extrema derecha política y una extrema derecha financiera. ¿Qué opción para el país de la libertad, legalité, fraternité? A eso llegamos en Europa. Europa perdió el alma. Europa es un continente perdido. José Saramago lo había ya previsto en una de sus novelas. El gran escritor portugués es perdió el alma y ahora estamos criando. Cuando me pregunto, ¿dónde está el colonialismo? El colonialismo terminó. Miren los campos de internamiento de los refugiados en Europa. Este es colonialismo puro. No hay derecho a la gente que está en los campos de internamiento. Es un país, un continente envejecido que necesita 20 millones de gente, de los jóvenes, para pagar la seguridad social, para pagar los tributos del Estado. Y que tiene ingenieros, técnicos de computación, sirios, afganes, en campos de internamiento, muriendo de hambre muchas veces, durante el invierno. Y el Mediterráneo, que históricamente fue el gran elo de ligación, de articulación, el campo de articulación de Europa, con la parte de norte de África, porque fue de ahí que vinieron los árabes que estuvieron en 7 siglos en Europa, el andaluz. Ahora es un cementerio líquido de miles de niños que mueren por ahí. Entonces, la extrema derecha es una extrema derecha que está muy conectada con la idea de la demonización del otro. El otro se está demonizando como peligroso, como el sospecho de terrorismo y obviamente también la degradación ontológica. Son dos maneras de excluir humanidad. Y por eso, para mucha gente hoy, quizás la gran mayoría de la gente, la población mundial, no es sujeto de derechos humanos, es objeto de nuestros discursos de derechos humanos, cada vez más. Y nos domina hoy en el mundo una hongocracia
una hongocracia, si quiere. Las ONGs que llaman la hongocracia, no estoy diciendo que no hay ONGs muy valiosas y muy buenas, pero de hecho, grande parte de ellas son instrumentos del imperialismo hoy en día y están al servicio de esta demonización por ahí fuera. Hay un otro síntoma que es este, que me parece que deberíamos analizar también, es que todo esto, y sobre todo en la parte económica, es hecho con una racionalidad muy fría. Si ustedes miran los informes del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, es una racionalidad fría que de hecho viene del siglo XVI, no es de ahora. La racionalidad económica. Lean Francisco de Vitoria, 1530. ¿Qué dice Vitoria? Dice que hay un derecho al comercio que es más importante que todo el resto de los países. Y Hugo Grotius, el gran fundador del derecho internacional, dice lo mismo. Claro, pensamos y todos los estudiantes de derecho han estudiado Grotius como siendo un grande profesor de derecho. De hecho, eres también director de la gran empresa multinacional holandesa y era por eso que le interesaba el derecho al comercio. Entonces, a la idea de un derecho al comercio que puede invadir países, que puede destruir países, que puede dominar, es algo que viene desde Victoria hasta hoy. Entonces, esta racionalidad fría es una racionalidad que es perversa. Para muchos quizás es una sorpresa que Heinrich Himmler, ustedes lo conocen, ¿no? Fue el Reichsführer del SS, de los servicios secretos de los nazis. Este hombre fue el hombre que más contribuyó para hacer de la tortura y de la muerte de los judíos, de los homosexuales y de los gitanos, en una ciencia. Algo totalmente frío, algo totalmente científico. Este señor, cuando llegaba a la casa a la noche, entraba por la puerta trasera. ¿Ustedes saben por qué? Para no despertar a su canario favorito, su pajarito favorito. Ve la sensibilidad enorme de Himmler para con el pájaro, el mismo que durante un día transformaba la cultura y la muerte en una ciencia. Entonces, esto nos permite ver que realmente los tiempos para la democracia son difíciles, porque son tiempos en que este contexto es fuerte. ¿Cómo vemos esto que se repercute en la democracia? ¿Cuáles son las señales del esvaciamiento de la democracia? En mis trabajos anteriores he analizado dos, y ahora voy a analizar más dos, que son más recientes, digamos, ¿no? El primero es que la democracia, y no voy a entrar ahora en el concepto de democracia porque vamos a hacer en la segunda parte de la charla, mismo la democracia liberal es criada, la democracia representativa está fundada en la idea de que hay dos mercados de valores. El mercado de los valores políticos, que son los valores que no tienen precio, no se venden, no se compran, porque uno es de derecha, otro es de izquierda, otro es de centro, y cada uno tiene su convicción y vota como quiere, y por eso esos valores no tienen precio. Y después hay un mercado de valores económicos, que son los valores que tienen precio, que se compran y que se venden. Y al principio la democracia liberal es que estos dos mercados tienen que estar separados. El problema que está pasando en los últimos 30 años es que estos dos mercados están funcionando sobre el dominio del mercado de los valores económicos. Y por eso hoy en día, en la política, todo se compra y todo se vende. Y es por eso que hay una corrupción endémica. Y es por eso que nosotros vemos cómo el gran capital financiero está siempre presente en todo lado. Basta pensar en la Goldman Sachs. ¿Cuáles son los asesores de Trump? ¿Dónde viene el presidente del Banco Central Europeo? ¿Dónde vinieron todos los ministros de finanzas que estuvieron en Europa del Sur, en Grecia, en Italia, en Portugal? Son ejecutivos del Goldman Sachs, todos ellos. Entonces, me parece que los dos mercados se fusionaron.
Y esto es una perversidad para el proceso democrático. El otro es el siguiente, es un principio que se explica muy fácilmente, que es esta idea que los procesos democráticos tienen que ser muy ciertos para que los resultados sean inciertos. O sea, para que nosotros no sepamos quién va a ganar las elecciones, los resultados son inciertos, los procesos tienen que ser ciertos, o sea, el proceso electoral, el censo, o sea, el marco electoral, todo tiene que estar reglamentado y realmente muy detalladamente reglamentado para que los resultados sean inciertos. Con la presencia de la corrupción, lo que está pasando es que las clases dominantes ya no quieren resultados inciertos, quieren resultados ciertos, quieren garantizar que su candidato gane las elecciones. Pero para eso tienen que hacer con que los procesos sean inciertos. Y la plata entra en las elecciones, financiación de partidos. Hay fraudes electorales en bastantes países hoy en día. México es un caso típico de esto, ¿no? Espero que la próxima elección no sea robada a López Obrador como fueron las otras. Entonces, esto me parece que esta incerteza de los procesos democráticos es algo que es muy tenaz para destruir la democracia desde dentro, digamos, ¿no? Un tercer tema que no había dado tanta atención como hoy, pero que es muy importante, es que nosotros no tenemos hoy una constitución nacional, una constitución política nacional en los países. La tenemos, pero hay una otra constitución que le llamamos hoy en día el constitucionalismo global, que es el constitucionalismo de los tratados de libre comercio, de las grandes empresas multinacionales, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional, que tienen directivas y cláusulas que contradicen las constituciones nacionales. Y ellas son más importantes que ellas. Hay una contradicción grande entre el constitucionalismo global y el constitucionalismo nacional. Vemos eso muy claramente en la Unión Europea, vemos eso muy claramente, por ejemplo, en España, que tuvo que cambiar parte de su constitución política reciente para obedecer a una directiva sobre el déficit orçamentario, presupuestario del Estado. O sea, esta contradicción está minando desde dentro los procesos democráticos. Y es cada vez más fuerte porque este constitucionalismo global es, como decía Warren Buffett, son las directivas de la clase dominante sin contradicción. Sobre todo porque los tratados de libre comercio en este momento ni siquiera aceptan los jueces nacionales, quieren los tribunales arbitrales. En Europa logramos que este caballo de Troya, que es el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que claro que para entrar después del Tratado Atlántico, logramos, por mucha presión pública, logramos impedir los tribunales arbitrales. Los jueces nacionales no ser los jueces que van a poder trabajar en eso, porque los tribunales arbitrales, los jueces, son agentes de las multinacionales en todos los países. Entonces, no es una justicia. Entonces, eso me parece que realmente es un fenómeno muy fuerte. Y por eso estamos asistiendo a una u otra proceso que es también muy dramático, que mismo si la democracia liberal alguna vez intentó de domesticar, de regular el capitalismo, vamos a ver que eso ocurrió en un periodo muy concreto, sobre todo en Europa después de la guerra, porque había de un lado el mundo soviético, el mundo comunista, el mundo capitalista, y hoy sabemos que la razón por que el capitalismo aceptó tanta regulación después de la guerra es porque había otra alternativa del otro lado del muro y la gente podría seducirse por el mundo soviético, el mundo comunista. No nos podemos imaginar que las personas más ricas de Europa y del mundo en 45 o 50 pagaban hasta 70% de su renta de impuestos. Hoy la Microsoft ni 1% paga. Nosotros, la clase media, paga realmente al Estado.
pero no los ricos. Eso fue un momento, y ahí vimos cómo la democracia buscando la redistribución por los derechos sociales. Los derechos sociales económicos, sobre todo, el social, el derecho laboral, salud y educación, son procesos minimalistas, una vez, otras veces grandes, de redistribución de la riqueza. Pero eso es posible por la tributación. Lo que pasó con el neoliberalismo es que el neoliberalismo va a impedir a los estados de tributar, de crear impuestos. Y los estados tienen una legitimidad, son democráticos, la gente protesta si la salud no es pública, si la educación no es pública, cuando hay, o quieren luchar por eso, ¿no? Y como los estados tienen la presión, como no hay posibilidad de impuestos, porque hay condicionalidades del Banco Mundial, ¿qué van a hacer? Préstamos internacionales. Que es un oxímoron, es una contradicción en abyecto decir que es una deuda soberana, porque no es de soberano, no tiene nada, porque obviamente el Estado está dependiente de las agencias de notación de crédito. Entonces, esta erosión de los derechos sociales, aumento de la desigualdad social, está creando la idea de que cada vez más gente depende de la filantropía de otros, de gente que está mejor. No tiene derechos, tiene, cuando mucho, la posibilidad de usufruir de la filantropía de los que están más arriba. Y por eso voy diciendo hace tiempo que vivimos en sociedades que son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Socialmente fascistas porque la gente que está desde abajo depende, tiene un derecho, la gente más rica tiene un derecho de veto sobre la gente más pobre. Es curioso ver como esto pasaba ahora de una manera caricatural en la Cámara de los Diputados en Brasil, cuando decía lo importante es que el empresario y el trabajador sean libres los dos. Un libre de pagar lo que quiere y otro libre de tener hambre o de comer para su familia. Esta es la libertad que estamos creando en esto. Por eso me parece que de todo esto, por veces me parece que debemos preguntar, ¿qué transición es esta? ¿Qué tiempo es este que, como Gramsci decía, es un tiempo de monstruos? ¿Qué transición es esta? ¿Es una transición democrática o es una transición de la democracia a una dictadura informal? Una dictadura con partidos, una dictadura con electorales con alguna diversidad. ¿Qué tipo de cosa es esta? ¿Qué monstruo es este que estamos creando en muchas partes del mundo? Y por eso yo vengo con algunas partes de la crisis de la democracia que son más recientes y que no estoy en mi trabajo, pero con mucho gusto quiero compartirle con ustedes. Es lo que llamamos hoy en la ciencia política ya la postdemocracia y la posverdad. La postdemocracia es un concepto cuñado por un colega inglés, Colin Crouch, que es la idea de que realmente seguimos con elecciones, con proyectos electorales, pero de hecho la lógica de la oposición política fue sustituida por la lógica de la industria de la publicidad. Y por eso los debates son organizados por grupos rivales de técnicos de publicidad, técnicos de comunicación, que construyen los debates cuidadosamente para que ciertos temas sean discutidos y otros no. Y ese arreglo permite que se haya una ilusión de diversidad, pero lo que se delibera es mucho menos importante de lo que se queda por de fuera de la deliberación. Entonces, la lógica ya no es de oposición política, de enfrentamiento político, sino una lógica de enfrentamiento industrial, de publicidad. No sé si este concepto de postdemocracia es un concepto muy fuerte, ¿no? Es un concepto que quiere decir algo de intransicional y no me gusta nada los conceptos de post, porque post quiere decir siempre algo que no sabemos nombrar, por eso llamamos post, por eso llamamos postmodernismo porque no sabíamos lo que era, ¿no? Todo lo que no sabemos llamamos post, no, entonces debe ser otra cosa. Pero la posverdad es mentira, o sea, posverdad es otra cosa, ¿no? Y entonces, en 2016,
La palabra del año, ustedes saben, del diccionario de Oxford, la palabra del año de 2016 es la palabra posverdad. Porque aumentó 2000% el uso de la palabra en el año 2016. ¿Y qué es la posverdad? La posverdad, que yo pienso que ustedes han tenido un poco de esto aquí en el referendo, por la campaña por el no, es la idea que estamos, y es muy importante para quien conoce la retórica esto, es pasar de una lógica de convicción a una lógica de persuasión. O sea, la convicción es algo que parte de las razones, de la razonabilidad de los argumentos que te convencen y que te crea una convicción íntima de que algo es así y no es de otra manera. La persuasión es sobre todo un juego de emociones, es jugar con las emociones, es jugar con las cosas que nosotros queremos creer que son verdaderas, mismo que no sean. Y la posverdad es exactamente esto, es un manejo de emociones que te permite que los hechos, las verdades, ya no valen de alguna manera. Lo que importante es de crear toda una dinámica de alternative facts, como ahora se dice, hechos alternativos. Claro, es otro oxímoron que está por ahí, porque no sabemos lo que es eso, pero de alguna manera es esto que está pasando. Y esta posverdad funciona mucho con la televisión, con llamados talking points, que es la idea de que tú tienes que mandar un mensaje, ese mensaje es una mentira, o es mitad una verdad, mitad de mentira, pero es muy eficaz. Y es muy eficaz por el algoritmo que ustedes conocen, o no conocen, pero es muy importante el algoritmo del funcionamiento de las redes sociales. O sea, cómo se mide el valor y la popularidad, y por eso la rentabilidad de una red o de una lista o de una alternativa mediática. El algoritmo funciona por las preferencias de los utilizadores, no por la relevancia de los hechos. Y por eso tú puedes decir una mentira, funciona, esa mentira es exitosa. Yo que estaba durante el periodo de las elecciones de Trump, voy a mencionar esto porque fue la más impactante, cuando fue viral, fue cuando surgió en todas las redes el anuncio que Papa Francisco apoyaba a Trump. Yo me quedé chocado, no puede ser. Esto no es verdad. Papa Francisco no va a apoyar a nadie, estoy seguro que no. Puede decir alguna cosa en un sentido u otro, pero no. Pero saben el algoritmo que la gente de derecha es que va a creer mucho más en estas cosas. Y por eso fue el mensaje más poderoso de una mentira, que obviamente era una mentira, que funcionó como tal. Entonces la posverdad es muy importante, ¿por qué? Por dos razones. La refutación de los hechos no es importante. Tú mandas una mentira, ella se hace viral, después la refutación nadie va a viral. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades no hay una autoridad para hacer la refutación. No hay una legitimidad de un centro de opinión o político legítimo que te diga, no, eso no es verdad. Uno dice que sí, otro va a decir que no. Por eso esta refutación no es importante para nada. Y por eso la posverdad hoy está entrando con una complejidad muy fuerte de las ciencias cognitivas, la ciencia de la cognición. ¿Por qué? Porque estas permiten lo que llamamos micromanagement, o sea, una gestión micro de tus preferencias. Ustedes ya lo saben, ustedes que compran libros en Amazon.com o que van a comprar en eBay, saben, por los anuncios que vienen, o en vuestro Skype, los anuncios no son generales para toda la gente, son anuncios de publicidad orientada para sus gustos, para su edad, para las cosas que ha comprado antes. Por eso está personalizando la manipulación. Y esto se hace en el consumo, pero se hace también en la política. Y la política se hace consumo, o sea, los dos mercados económicos y políticos están fusionados. Y por eso estamos entrando en un periodo también. No se asusten porque tiene que haber alternativas, pero primero hay que llegar al tema nuestro. Yo veo una gente un poco asustada, ¿no? Creemos que yo soy un optimista trágico, toda la gente sabe. Entonces, yo conozco las dificultades, pero tenemos que encontrar las alternativas. Vamos a ver cómo salgo de esto, porque el diagnóstico es muy radical, porque estamos en un proceso, y solo veo por dónde voy.
de producción masiva de falsa conciencia. Y eso me duele mucho porque hay tanto conocimiento científico social, hay tanto conocimiento disponible ahí, pero ese conocimiento parece completamente impotente para luchar contra la falsa conciencia, de la víctima contra la víctima. Ustedes ven en los Estados Unidos recientes, el obrero blanco empobrecido piensa que su enemigo es el obrero latino empobrecido y va obviamente a votar por un muro. Los surafricanos empobrecidos, negros empobrecidos, son racistas en este momento y hacen violencias en contra de los migrantes negros de Zimbabue, de Mozambique y de Tanzania, que tienen 0.0001% de la riqueza del PIB de Sudáfrica. No va en contra de los 8% blancos que tienen 80% o 87% de la riqueza de Sudáfrica. Entonces, víctima contra víctima. Eso es imposible, la democracia funcionar así. Porque después es el oprimido a elegir el opresor. Lo más común hoy, en este proceso de perversidad, es que realmente el oprimido más fácilmente vota en el opresor do que alguien que está ahí luchando por la lucha contra la opresión. Entonces, estas perversidades del proceso democrático nos están llevando a algunas monstruosidades. Disculpen, pero tengo que hablar un poquito más de monstruos, ¿no? El primer monstruo es este. La democracia nació, mismo cuando no era muy democrática, por poca gente votaba, como ustedes saben, solamente los propietarios, las mujeres obviamente no votaban porque no tienen una razón suficientemente fuerte, y los pueblos coloniales tampoco, ¿no? Todo el sistema liberal parece un sistema de inclusión, pero es un sistema de exclusión. Pero de todas maneras, la idea de la soberanía popular es muy importante, ¿no? Hoy en día, esta democracia de baja intensidad, liberal como la llamo, es un instrumento del imperialismo. Hoy el Banco Mundial, hoy los Estados Unidos, la Unión Europea, pueden destruir un país en nombre de la democracia liberal. Se destruye Siria, se destruye Libia, se destruye Irak, se destruye Afganistán, en nombre de la democracia. Un gran teórico de este continente, Frank Sinkelhammer, habla de este carácter sacrificial, de que nosotros sacrificamos la democracia en nombre de la democracia, sacrificamos los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día un país no es soberano para su régimen porque tiene que tener una democracia liberal? Que obviamente es una democracia que debe ser amiga a las inversiones de las multinacionales norteamericanas o europeas. Por eso había que neutralizar a Dilma Rousseff, porque había realmente alguna política que, sin ser socialista, era una política un poco más nacionalista. Por ejemplo, el presal, el petróleo que está en profundidad en el mar, que estaba fuera del mercado mundial. Pues, ¿cuál fue la primera empresa que compró petróleo del presal? El Exxon, que es de propiedad del secretario de Estado de los Estados Unidos de Trump. Es claro, el juego es claro. Entonces, democracia como instrumento de imperialismo hoy en día. Esta es una monstruosidad. La segunda es la monstruosidad de la violencia informal, cuya relación con el Estado es difícil de manejar. Por veces producida por el Estado, por veces al margen del Estado, otra vez con la complicidad del Estado, pero algo que los pueblos coloniales siempre han vivido. Porque el mundo moderno es un mundo que ha sido siempre dividido por una línea abismal entre la sociedad metropolitana de las potencias coloniales y las sociedades coloniales. Y fue una trampa del pensamiento crítico de pensar que el colonialismo terminó con las independencias. No, cambió. Pero estamos hoy en un proceso colonial de otra manera,
que no es ocupación extranjera. Es por eso que en mi trabajo anterior lo hablaba de colonialidad, un concepto cuñado por mi querido amigo Aníbal Quijano. Yo ya no hablo, porque no es necesario hablar de colonialidad, es colonialismo puro y duro, pero es otro tipo de colonialismo. Además, es simple de decir esto, ¿no? El capitalismo del siglo XIV, del siglo XV es muy distinto de hoy, y todavía seguimos hablando de capitalismo. Pasa lo mismo con el colonialismo. Es otro tipo de colonialismo, de xenofobia, de racismo, que hay que caracterizar, por supuesto. Y mucha gente en nuestra vida, mucho más que ustedes piensan, vive en su cotidiano esta línea abismal donde hay de un lado una sociabilidad metropolitana con derechos, igualdad de la gente, y una sociabilidad colonial donde no hay derechos, donde la gente tiene una degradación ontológica, donde son subhumanos, como las mujeres o los pueblos coloniales anteriormente. Y la gente cruza la línea abismal diariamente. Una mujer que vive, que trabaja en un restaurante, que trabaja en una fábrica, tiene sus derechos, obviamente vive en una sociabilidad metropolitana, puede sentirse excluida porque trabaja lo mismo que el hombre y no gana lo mismo que el hombre, puede ser víctima de feminicidio. Esa mujer atravesó la línea abismal de una sociabilidad civilizada para una sociabilidad colonial barbárica. Esto existe hoy, en nuestro tiempo. Un joven afrodescendiente que está en el colegio, que está en la universidad y que está, obviamente, usufruindo de la educación pública o privada, lo que sea, y tiene sus derechos como estudiante. Este joven, cuando sale de las clases, va para la periferia de las ciudades, puede ser asesinado por la policía. Puede ser víctima de brutalidad policial. Nuestros estudiantes, en vez de se descansen, que somos americanos o que son angolanos, les decimos que no salgan a la noche a la calle. O sea, cruzan la línea abismal. Cuando salen de estos espacios más civilizados, entran como sujetos coloniales y por eso no tienen derechos. Y ahora mismo el trabajador argelino hoy en París puede pasar lo mismo. Viene de Algeria, trabaja en un restaurante, también un trabajador con derechos, pero vaya a la calle y de inmediato, por su color, por su manera de vestir, por algo, puede ser considerado un sospecho de terrorismo y obviamente puede ser preso, sin derechos, sin nada. Además puede estar preso en prisiones que son secretas, que hay muchas en Europa, financiadas por la CIA. Entonces el colonialismo sigue, ¿no? Y el patriarcado sigue al lado del colonialismo. Entonces esta es una gran monstruosidad de nuestro tiempo. Y la tercera es un pensamiento anacrónico al revés. Veo si me entienden. El pensamiento anacrónico es pensar como si estuviéramos en el pasado. El pensamiento anacrónico al revés es pensar como si el presente superara ya el pasado. Y es distinto del pasado. Porque se presenta como distinto, pero realmente en apariencia es distinto. En la realidad, para la gran mayoría de la gente del mundo, porque este que es el problema, que nuestras teorías fueron creadas para muy poca gente, y en vista de la experiencia de muy poca gente. Entonces, vivimos tiempos coloniales con imaginarios postcoloniales. Vivimos tiempos de dictadura con imaginarios democráticos. Vivimos tiempos de cuerpos racializados, sexualizados, desplazados, destrozados, con un imaginario de derechos humanos. Vivimos tiempos de muros, de fronteras, como trincheras, como dice Marine Le Pen, de exilios forzados, por toda la migración es un exilio forzado. No hay migraciones voluntarias, segundo, de un punto de vista sociológico. Pero vivimos eso con el imaginario de la globalización. Y vivimos tiempos de silenciamiento, de mucha desmemoria, como decía Galeano, con un imaginario de la orgía, de la revolución, de la comunicación digital. O sea, nuestros imaginarios no coinciden con la realidad que la gente vive en su cotidiano, la gran mayoría. Y por eso me parece que estamos relativamente desarmados. Y ese es el
fíjense ustedes que cuando hay una inundación, ¿qué falta más cuando hay una inundación? Agua potable. Hay mucha agua, porque hay una inundación, pero falta agua potable. Nosotros hoy tenemos mucha información, pero nos falta información potable. Y este es el problema. Pero como les prometí, esto no es toda la historia. La historia es una historia de resistencias también, de luchas. Y por eso todo este escenario no está organizado para nos destruir la idea de alternativa. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay alternativa, los gobernantes, las clases dominantes, necesitan de nuestro consenso, si vivimos en democracia. Si no hay alternativa, no es necesario consenso, basta la resignación. Y muchos procesos políticos hoy están organizados para promover la resignación de la gente. Y la gente muchas veces se queda resignada por eso. Y por eso me parece que debemos, en este entonces, empezar a ver cómo lo que pasó, porque estamos desarmados. Entonces, empezamos el siglo XX, vamos a ver con esta lógica de optimismo trágico cómo podemos mirar nuestras posibilidades. Es así, o como lo veo, y que gustaría discutir con ustedes. Iniciamos el siglo XX con dos grandes modelos de transformación social: la revolución, la democracia, o la revolución, el reformismo. Y esto dividió las izquierdas hasta ahora. Fue fundamental la revolución rusa, que celebramos los 100 años de este año, para crear esa idea de una ruptura que no es necesariamente violenta. Al contrario, en la revolución de octubre murió mucha poca gente, murió después, durante la guerra civil, después de 1918, pero no, en ese momento. En Moscú mucha gente fue al teatro a la noche, en el día de la revolución. Entonces, pero es una ruptura, es tomar el palacio inverno, es crear una ruptura, como fue la revolución de los claveles en Portugal en 1974. Es una ruptura, al contrario de la transición pactada de España, ¿no? Y la democracia fue la idea del reformismo, la idea de que a través de los instrumentos democráticos, de los parlamentos, nos vamos logrando cada vez más derechos para la clase popular, y eso va ampliando la democracia. Eso está mismo en el Capital. Ustedes, los que han leído, todavía se verán al autor Marx, han visto el capítulo 10 del primer volumen, donde Marx analiza cómo se reglamentó el horario de trabajo, el día de trabajo de los obreros. Es una lucha diaria, cotidiana, para mejorar o disminuir las horas, primero de los niños, que trabajaban hasta morir, después de las mujeres, después de los hombres, ¿no? Por eso también reformismos, digamos, graduales. Pero estos dos modelos se quedaron, y en ese entonces los dos modelos querían el mismo objetivo: socialismo. Es muy claro para todos, ¿no? Revolución o reformismo democrático. ¿Qué pasa hoy? Y que llegamos al inicio del siglo XXI, que no tenemos ninguno de ellos. No tenemos ni revolución, y la democracia reformista está colapsando. Porque nosotros hoy en varios países luchamos para defender los derechos que tenemos, no para conquistar más derechos. Es una lucha defensiva, no es una lucha ofensiva. Mismo en Europa hoy en día, esa es nuestra lucha, nada más. No es una lucha para cosas fuertes, nada. Pues, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó? Porque nosotros tuvimos una tragedia en el siglo XX, que fue oponer estas dos ideas. Y las dos eran totalmente opuestas, pero una no existía sin la otra. Y había un muro a dividirlos, que era el muro de Berlín. La alternativa comunista de un lado, la alternativa capitalista del otro. La democracia del lado de la capitalista y la alternativa revolucionaria del otro lado. Las dos se pertenecen mutuamente. Y cuando una cae, la otra cae. Cuando hay la caída del muro de Berlín, la gente celebró que era el fin del comunismo, el fin de la revolución. Sí, fue el fin de la revolución, pero fue también el fin de una democracia de gran intensidad, una democracia con derechos económicos y sociales.
Si ustedes miran de inmediato a la crisis de la socialdemocracia, hasta que reciente el presidente del Banco Central Europeo ha dicho que la socialdemocracia europea está muerta, ya no existe más. Existe todavía, pero realmente en una gran crisis. Por eso, mi idea es esta. Nuestro gran mal al siglo XX fue oponer estas dos ideas. Y pienso que ahora, que no hay muro de Berlín, tenemos que unirnos. Tenemos que ver la articulación entre las dos. Y por eso lo que les propongo en la segunda parte de esta charla es que tenemos que revolucionar la democracia y democratizar la revolución. Y esto debería ser la orientación para defender la democracia de alta intensidad como queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, democratizar la revolución. ¿Qué quiere decir esto? Primero, los fines nunca justifican los medios. Tú no puedes llegar a una sociedad injusta por medios injustos. A una sociedad de vida con millones de muertos para lograrnos ese objetivo. Podemos tener diferencias sobre Stalin, pero se calcula entre 10 y 20 millones de personas muertas. Los fines no justifican los medios. Segundo, el único futuro que nos interesa es el futuro que está llegando. No es el futuro distante. La gran mayoría de la gente del mundo come hoy y no sabe si puede comer mañana. Está vivo hoy y no sabe si está vivo mañana. Este es el futuro para ellos. Y la izquierda estuvo dividida pensando en grandes futuros muy distantes. El futuro que está llegando es el único que va. Tercero, no hay una idea única de emancipación social. Hay varias maneras de imaginar la emancipación social. Si algunos de ustedes han hecho, yo trabajo bastante con los pueblos indígenas de este continente, si ustedes intentan de hablar de socialismo con los pueblos indígenas, les dicen de inmediato que el socialismo es una trampa blanca como la otra, ¿no? Como el capitalismo. Y tiene razón, la izquierda latinoamericana fue racista durante todo su tiempo. Hubo, claro, gente muy lúcida, como José Carlos Mariátegui, obviamente en los años 30, cuando ha dicho que el pecado de América Latina había sido de ser construida sin el indio y en contra del indio. Casi lo mataron los del Comintern de Moscú, porque vinieron a Lima, imagínense ustedes, lo he contado muchas veces, para decir a Mariátegui, pues loco, esos indios son un residuo del pasado, tienen que morir, la clase revolucionaria son los obreros. Entonces un romántico, en tiempos de Stalin, llamar romántico a un revolucionario era muy peligroso. Trotsky aprendió de una manera brutal cómo era difícil. Pero pobre Mariátegui, que era muy enfermo y murió cuando tenía 40 años, una gangrena en la pierna, entonces no lo mataron porque no hubo necesidad de esto. La cuarta idea, que esto es lo que más me molesta muchas veces, porque ustedes saben que, claro, que no tiene que ver con los pueblos indígenas, como me decía, pero los pueblos indígenas no tienen una idea de buena sociedad. Claro que tienen. Hoy está casi por todo lado, todos los otros, voy a Berlín, voy a Europa, y me hablan de suma causa, y me preguntan qué es el suma causa. Es el buen vivir de los indígenas quechua, o suma cabaña en Aymara. O sea, hay otras maneras de pensar la emancipación social. Si vamos a trabajar con los grupos progresistas islámicos, o en el norte de África, por ejemplo, en Tunisia, donde habíamos trabajado con el Foro Social Mundial, es la idea de la dignidad, que aparece muchas veces en el Corán. Y curiosamente, la dignidad es un concepto central de la filosofía indígena. Dignidad y respeto. La izquierda eurocéntrica nunca ha trabajado estos temas de respeto y dignidad.
¿Por qué? Porque teníamos una cultura eurocéntrica. Hay que descolonizar las izquierdas, por supuesto. Entonces, por eso se creó otra perversidad, que es que polarizamos frecuentemente entre los amigos y despolarizamos con los enemigos. Polarizamos las diferencias entre los oprimidos, mujeres, indígenas, campesinos, obreros, revolucionarios, reformistas, etc. Polarizamos diferencias entre los oprimidos y despolarizamos muchas veces las diferencias entre oprimidos y opresores. Es necesario ser al revés. Despolarizar entre los oprimidos y repolarizar los opresores. Y eso se hace en un contexto que puede ser, y les traigo una noticia buena, que no, de mi país, que es el único país, Portugal ahora, que es gobernado por un gobierno de izquierda. Un partido socialista, moderado, muy moderado, pero que está gobernando con el consenso, la articulación del Partido Comunista, del bloque de izquierda, la izquierda radical. ¿Cómo es posible? El Partido Comunista pasó 40 años a decir que el Partido Socialista era de derecha. Y como es de derecha, no nos podemos unir con ellos. Pero después de 4 años de gobierno reaccionario en Portugal, entre 2011 y 2015, los comunistas hicieron una cosa fabulosa, inédita. Consultaron las bases para saber esto. No sin ironía. No es consultar las bases en general, no estoy diciendo que no consulta. Era la pregunta que se hizo, fue esta. Nosotros durante 40 años, que fue la democracia portuguesa después de la dictadura, habíamos dicho que los socialistas son de derecha. Pero ahora tenemos esta cuestión. Si nos vamos a mantener esta idea y no vamos a viabilizar un gobierno socialista, vamos a tener 4 años más de la derecha. ¿Qué ustedes opinan? Y las bases comunistas, todas unánimes, por favor, facilite al gobierno de los socialistas con programa, por supuesto. Hay muchas diferencias. El Partido Comunista es contra la NATO, el Partido Socialista es a favor de la NATO. El Partido Comunista es contra el euro, el Partido Socialista es a favor del euro. Pero vamos a ver si podemos encontrar un programa de pautas donde vamos a gobernar en consenso con los socialistas. Un programa político restringido para terminar el austeritarismo, la política de austeridad que la derecha reaccionaria nos ha impuesto. Y la izquierda radical dice lo mismo. Este gobierno está hace más de un año en poder, normal, la economía está creciendo, el optimismo de consumo de los portugueses es lo más grande de los últimos 20 años, y la Unión Europea está viendo, porque claro, se creó la idea que para ser europeo tienes que ser de derecha, porque la izquierda no es europeísta. Al contrario, nosotros debemos luchar por una Europa más democrática, bajo parte de un movimiento que Yanis Varoufakis de Grecia inició de democratizar las instituciones europeas. Claro, no es de Europa, es una Europa totalmente capitalista, en los lobistas de las empresas que dominan la Comisión Europea, pero otra Europa democrática. Pero realmente fue posible hacer esto. Y fue posible hacer esto en un contexto donde una alianza para impedir que una derecha reaccionaria y destruir el resto del país. Por mi pensión se fue recortada 30% de un día al otro. Los salarios todos bajaron. La idea era privatizar la educación, privatizar la salud. Casi destruyeron nuestro sistema nacional de salud. Está muy mal ahora. Hay que reconstruirlo. Entonces, es posible, pero es necesario realmente despolarizar entre las izquierdas y repolarizar entre las izquierdas y las derechas. Esto que es necesario hacer. Y por eso me parece que para esto ser posible es necesario un otro entendimiento de la dominación. La dominación no es simplemente capitalista, es colonialista y es heteropatriarcal. Es contra las mujeres y contra la orientación sexual que no sea heterosexual. Pero es necesario revolucionar la democracia. No es simplemente democratizar la revolución, es revolucionar la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia
en este momento es una isla de alguna deliberación política democrática en un gran archipiélago de despotismos, en la calle, en la fábrica, en las escuelas, en las comunidades, en los barrios, en la administración pública. Entonces tenemos que democratizar la sociedad y no solamente democratizar el Estado. Y claro, hay que democratizar las familias como hay que democratizar las comunidades, porque democracia es básicamente esto, es transformar relaciones desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida. Y esto se hace en la familia también, en la comunidad, en los barrios, en las escuelas, pero de maneras distintas. No vamos a votar en la familia y elegir que vamos a comer a la cena. No es por democracia electoral. Por eso tenemos otra idea fundamental para revolucionar la democracia. Es el concepto que vengo a proponer en mis trabajos de demodiversidad. Nosotros hablamos mucho de biodiversidad, pero nos falta demodiversidad, diferentes maneras de ejercer la democracia, que no puede ser solamente una, que sea elegir de 4 en 4 años un gobernante con gran probabilidad de la clase dominante corrupta. Tiene que ser algo más que eso. La Constitución de Bolivia dice que hay 3 formas de democracia y que las 3 deben ser respetadas: representativa, participativa y comunitaria. Por supuesto, ¿por qué no? La comunitaria decide por consenso, decide por votación. No es por votación, es otra. La democracia participativa es totalmente necesaria hoy para que la democracia representativa pueda defenderse de los antidemócratas. La democracia representativa está secuestrada por antidemócratas y no se defiende. Porque como todos sabemos, Hitler llegó al poder por vía democrática, por elección. No fue por un golpe, el golpe fue después. Entonces necesitamos de democracia participativa con dientes, que no sea instrumentalizada partidariamente, es la tentación muy grande, que no se críen ciudadanos profesionales activos. Los jóvenes hoy están indignados por eso y quieren otras formas de participación política. La democracia tiene que entender otras formas de organización de intereses políticos más allá de los partidos y de los movimientos sociales. Yo trabajo hoy día mucho con los raperos. Los jóvenes raperos son los que están trayendo un discurso nuevo de insurgencia, de insubordinación al poder, y lo hacen con su lenguaje, y lo hacen con sus valores. No estoy diciendo que los raperos por veces no son machistas, tenemos que trabajar ahí, pero hay muchas raperas ahora muy brillantes que están ahí emergiendo también, ¿no? Y obviamente pueden ser industrializados y algunos han sido comercializados. Miren a Kanye West o Jay-Z. Pero aprendí bastante con Kanye West y Jay-Z cuando eran realmente insurgentes, ¿no? Pero ellos que me enseñaron muchas de las cosas que sé sobre el rap. Entonces, hay otras formas. Pero la izquierda es aburrida, no sabe bailar, no sabe danzar, no sabe cantar. Y por eso es necesaria una profunda reforma política, porque realmente hay que ampliar los campos de liberación democrática, porque realmente quizás las instituciones van a ser muy importantes, y estoy seguro que vamos a seguir como trabajando en las instituciones, porque cada época trabaja con los instrumentos que tiene. Pero pienso que la democracia va a tener que ser defendida en las calles. Las calles son el lugar de nuestra sociedad que no está colonizada por los mercados financieros y por la corrupción. Y por eso va a ser muy exigente, porque tiene que ser una lucha pacífica y porque va a haber mucha provocación, mucho agente provocador, mucho infiltrado que va a crear obviamente violencia. No estoy diciendo que no hay progreso de violencia del lado de los que protestan, pero mucha de ella es producida por la policía. Sabemos eso, hoy está estudiado eso, para criminalizar la protesta. Entonces me parece que para ser muy realistas en nuestro tiempo, tenemos que ser utópicos.
Y para ser utópicos, tenemos que tener de la realidad un concepto más amplio de lo que existe. La realidad no es solamente lo que existe, es lo que es impedido de existir. No es simplemente la muerte de los activistas de derechos humanos que están muriendo en Colombia más que antes hoy en día. Es lo que queda perdido cuando mueren y que hay que rescatar. La energía de luchar, la lucha por una resistencia de paz en este país. Entonces, la realidad de eso, que quiere matar y no dejamos matar. Por eso estamos en esta situación extraña. Es que cuando la democracia es aparentemente el único régimen político legítimo, nosotros, para sermos demócratas verdaderos, digamos, de alta intensidad, tenemos que luchar contra la corriente y tenemos que ser, sí, rebeldes, pero rebeldes competentes. Muchas gracias. Profesor, desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar en su conferencia de ayer y acabo de escuchar que usted pues dice que hubo una pregunta sobre Venezuela. Qué pena que me repita, pero me gustaría conocer su opinión sobre el proceso en este momento en Venezuela, hablando de democracia. Sí, gracias. Bueno, muy buenas noches, profesor, qué orgullo. Bueno, qué listo, gracias. Bueno, fundamentalmente quisiera como hacer un comentario y una pregunta fundamentalmente. Primero es que también nosotros estamos dando por sentado en nuestros procesos de resistencia y alternativas, damos por sentado la existencia de comunidades. Y pues a la larga, la gran tarea que ha asumido la colonización, la globalización es fragmentar las comunidades, fragmentar los territorios, desterritorializar a la gente. Entonces, desde esa perspectiva, también es necesario pues como empezar a considerar que las verdaderas transformaciones van de la mano con un proceso profundo de creatividad de la gente. Estamos en una crisis tremenda de creatividad. Cuando su merced dice que efectivamente estamos generando reivindicaciones que se hicieron hace 40 años, es porque efectivamente estamos en una crisis de creatividad, utilizando obviamente la palabra crisis, que está como supervalorada o superutilizada, espero no desgastarla más de lo que está desgastada, y es también como empezamos a generar formas de crear cosas, ¿sí? Pues voy a referirme a un concepto de Estanislao Zureta que hablaba de la producción cultural, de cómo vamos a empezar a construir desde nuestras comunidades. Y la pregunta ya tiene que ver necesariamente es cómo efectivamente, desde la perspectiva de la pedagogía, cómo nos empezamos a acercar de la pedagogía, podemos empezar a estructurar procesos creativos directamente en el territorio. Sí, cómo empezar a luchar con esta cuestión de lo local y de lo global. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi pregunta es acerca de, digámoslo, cómo entender este aspecto de la democracia en la formación ciudadana. Sí, pues yo estoy interesada en todo el proceso de cómo hacer la resistencia tomándonos las calles. Y quería saber, en lo que yo he estado estudiando, he entendido que es muy importante para mantener la movilización viva tener el método, pero yo quería saber en tus estudios cuál es la forma de recoger las lecciones aprendidas de los procesos de resistencia civil del pasado y cómo eso se integra en una forma sistemática y consistente de construir esa resistencia. Hablabas directamente de la parte de las calles, ¿no? De la resistencia de las calles, ¿ves? Bien, entonces voy a intentar contestar, después vamos a ver si tenemos tiempo para... Mas sobre el proceso de paz, yo tengo en este libro que lanzamos ayer, hay un largo capítulo sobre el proceso de paz en Colombia. Y ahí lo que hago es una distinción que otros han hecho también en Colombia, entre la paz democrática y la paz neoliberal. Siendo que la paz neoliberal es una paz que visa básicamente terminar el conflicto armado, desarmar la guerrilla y los actores violentos y seguir el país como está normal, digamos, entendiendo eso como normal. Y lo que vamos a tener básicamente es que algunos territorios que hasta ahora
no han sido podido ser utilizados para la minería, para la agricultura industrial, no están disponibles para eso, ¿no? Claro, estoy reduciendo bastante, el artículo es bastante, el capítulo es bastante largo, pero esta es la idea de una democracia, una paz de baja intensidad, la paz neoliberal, ¿no? La paz democrática era la paz que va a enfrentar las razones que llevaron a los jóvenes hace 50 años a ir al monte, a ir para la guerrilla, porque había razones estructurales, no fue una locura, de ninguna manera. Entonces, ¿estas razones persisten o no? Si persisten, podemos decir que cambiar los métodos de lucha. La lucha armada quizás en este momento no se considera eficaz, pero entonces hay que resolver los problemas. Uno de ellos, obviamente, sabemos que es la violencia endémica de este país. Todos lo recordamos. Yo tengo mucho honor de haber hecho una charla en la cátedra Gaitán, la violencia política desatada, y obviamente una reforma agraria, la concentración de tierra, la violencia, todos sabemos de la necesidad de una reforma agraria y una reforma política bastante grande. El documento de Habana es un documento muy interesante, como un documento como cualquier documento es papel, ¿no? Pero los papeles a veces son importantes, a veces no, depende de la gente, depende de lo que se vaya a hacer de ese papel. Pero un documento que es casi un proyecto de país alternativo, ¿no? Pero muchas constituciones también fueron eso, el caso de Bolivia, de Ecuador, y las cosas son y la propia de Venezuela, las cosas son muy difíciles. Yo pienso que, como lo he dicho muchas veces, que la primera década del milenio fue una década en que varios países de América Latina dieron una esperanza al mundo. Era el único continente donde se hablaba de socialismo del siglo XXI. De Brasil a Chile mismo, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, ¿no? Venezuela, por supuesto, ¿no? Y Colombia se quedó de fuera de eso, ¿no? Pero en la segunda década de este milenio, con una crisis generalizada en estos gobiernos progresistas, uno diría que Colombia sería el único país del continente que va a dar una buena noticia al mundo, que es terminar la guerra, terminar la violencia y entrar en un proceso de paz. Pero el contexto es difícil, porque es un contexto en el continente bastante hostil, porque es un contexto de regreso del imperialismo norteamericano con mucha fuerza. Empezó en 2009 con el golpe de Honduras, ¿no? Después el golpe de Paraguay, ahora el golpe constitucional en Brasil. No estoy diciendo que las élites locales de los gobiernos progresistas no cometieron errores, se cometieron errores, pero hay un impacto muy grande de una presión muy fuerte de los Estados Unidos para manejar este continente, porque este continente tenía un país que podría arrastrar a otros de los BRICS para una alternativa al Banco Mundial, una alternativa al dólar, una alternativa a la Reserva Mundial, la moneda de dólar como Reserva Mundial del Comercio Internacional. Y esta es una amenaza total a los Estados Unidos. Hay que neutralizar a Rusia y hay que neutralizar a Brasil, y eso sí se está haciendo, más o menos. Porque el enemigo es China, no es Rusia, es China. China es el gran enemigo. Ustedes se leen los documentos de CIA, todos son muy claros. En 2050 la China tiene la mitad del comercio mundial. Hay que ver que esa es la gran amenaza. Pero China está articulada con los BRICS, con la Rusia, con la India, con Brasil. Era necesario neutralizar eso. Por eso, aquí en este continente había una alternativa, que estaba la UNASUR, que estaba ALBE, que tal, y todas estas alternativas podían ayudar. Hay un proceso de paz en Colombia. En este momento no es claro. Todas esas estructuras están en crisis. Y por eso el contexto también de los Estados Unidos es un contexto bastante hostil. Porque primero se promueve un comercio libre que destruye un país. Nosotros estábamos totalmente, la izquierda estaba totalmente en contra del NAFTA. ¿Cómo es posible que la izquierda y Trump estén juntos en contra del NAFTA?
las razones de la izquierda son totalmente distintas. Para nosotros es la idea que el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y a destruir la economía mexicana y realmente crear sobre todo inmigración, o entonces las maquilas. ¿Por qué? Porque la idea que los derechos los laborales que queríamos que estuvieran en el tratado fueran excluidos, hay un anexo del tratado, porque obviamente las empresas multinacionales lo que querían los salarios bajos de México, no querían otra cosa. Y por eso los mexicanos fueron transformar y alterar su constitución, como ustedes saben, desde la revolución, que había tierras comunales, llamados baldíos, los ejidos, tuvieron que ser destruidos por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la potencia hegemónica primero destruye al país con el comercio libre, y después, cuando no le sirve, hace un muro. Esta es la cosa más desigual que podemos imaginar en el continente. Por eso, me parece que el contexto de Colombia va a ser muy difícil, como habíamos visto con la publicidad, la propaganda contra el no, contra el referendo por el no, y por eso me parece que el contexto va a ser muy difícil. Vamos a ver, es un proceso abierto. Mañana va a estar todo el día en la Universidad Pedagógica, donde va a haber un debate por la tarde sobre el proceso de paz, y no puedo adelantar mucho más que esto. Ahí son los colombianos que tienen que luchar por lo que puede ser un proceso. Lo que me molesta un poco, y les quiero decir esto simplemente, es que me molesta que el legalismo y el juridicismo sea tan fuerte para analizar este proceso de paz. O sea, lo que domina mismo en la izquierda aquí liberal en este país es que tenemos un temor enorme que la Corte Penal Internacional puede venir a Colombia si todos los crímenes de lesa humanidad no son punidos. Hay una gran preocupación con la legalidad internacional. En mi opinión, ahora como sociólogo del derecho, es que si tú vas a mirar mucho la legalidad internacional, nunca va a haber paz en Colombia. Mira, Nelson Mandela, el ANC, había cometido crímenes de lesa humanidad cuando decidió también hacer la lucha armada en Sudáfrica. Pero la importancia de terminar el apartheid fue tan grande que realmente se creó un sistema de que no se pudo hablar demasiado de Corte Interamericana, Corte Africana de Derechos Humanos o de Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque el valor de la paz, de terminar el apartheid, era muy importante. Claro que ahí al límite Mandela tuvo que negociar, y lo que tuvo que negociar fue un apartheid, un post-apartheid neoliberal, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque Mandela no pudo negociar la tierra, y 3% de la población de Sudáfrica tiene 90% de la tierra sudafricana. Y por eso Sudáfrica no tiene hoy un fin del apartheid, de lo que llamamos hoy un neo-apartheid. Entonces, se logró la paz. Por eso, si ustedes imagínense que no había tanto derecho internacional cuando fue la guerra civil de los Estados Unidos. En 5 años mataron más que todas las guerras, la guerra civil de los Estados Unidos. ¿Y cómo unieron, cómo crearon un país que era los Estados Unidos? Un perdón. Perdonaron los crímenes que estaban uno al lado del otro para crear un país unido. Entonces, yo no quiero, por un lado, ni un perdón sin límites, pero me preocupa buscar una legalidad internacional, sobre todo de una Corte Penal Internacional que hasta ahora solo ha metido en la prisión a líderes africanos y o líderes de antigua Yugoslavia. Otros criminosos de guerra no van nunca a prisión. Yo quiero decir que los drones son crímenes de guerra, de esa manera, porque violan todas las convenciones de Ginebra. ¿En qué estamos? Entonces,
mis amigos, la responsabilidad de los colombianos. Nosotros, extranjeros, podemos estar solidarios con el proceso de paz, escribir, luchar, pero obviamente pueden contar que hay mucha solidaridad, pero realmente el proceso va a ser construido acá con mucha fuerza y con muchos enemigos, ¿no? Venezuela, como he dicho ayer, es un caso dramático en este momento. Me gusta realmente casi hablar porque mis amigos están todos divididos, unos de un lado, otros de otro. Nadie está con la oposición de derecha, pero mismo la gente que estaba en el movimiento bolivariano está dividida hoy, porque yo tengo un capítulo ahí también sobre el chavismo en el libro, donde muestro que un liderazgo carismático no se puede transmitir. Y realmente la enfermedad prematura, la muerte prematura de Chávez permitió que llegara al poder un hombre que no podía ser un otro Chávez, no estaba preparado para eso, ¿no? Más maduro, ¿no? Pero después hay una presión enorme internacional y una presión mediática enorme. Por ejemplo, ustedes han oído ahí por ahí decir que la Suprema Corte, porque es amiga del chavismo, ha decidido hacer un golpe de Estado, a neutralizar el Parlamento, el Congreso venezolano. Pero nunca se dice lo que el Congreso ha hecho antes para neutralizar a Maduro. Sobre todo con los mandatos de la Amazonía, que se reconoció que había ilegalidades y no debían ser investidos, debía haber una otra elección y la gran mayoría del Congreso ha decidido, no, ustedes son nuestros diputados. Entonces crearon una ilegalidad, boicotearon el proceso democrático y ahora tenemos un boicoteo, digamos, recíproco entre la presidencia y el Congreso. Es una situación insostenible. Y claro, obviamente, que si Venezuela no tuviera la riqueza enorme que tiene de petróleo, el problema no sería tan grave. Yo pienso que hay una presencia de nuevo del imperialismo muy fuerte y aquí hay que recordar una cosa para Colombia en el futuro, para todos los países, es que ahora no son necesarias dictaduras militares en este momento. Con el capitalismo financiero desregulado, ahora es más que nunca verdad lo que Kissinger ha dicho sobre Chile. Eso es muy importante saberlo porque fue publicado reciente. Make their economy scream. O sea, hagan que su economía grite, aprieten la economía. Y la economía hace lo resto. Yo he visto un poco de esto en Brasil, reciente. Entonces, por la economía tú puedes asfixiar un país. Yo pienso que hay una gran asfixia en Venezuela. Es un caso dramático. No sabemos lo que va a pasar, es muy difícil de prever. Y claro, ahora es fácil de decir que hay errores de un lado y del otro. Pero para nosotros fue una lástima que alguna gran innovación que se hizo, yo lo digo en el artículo más serenamente que estoy ahora diciendo, obviamente, porque fueron algunas estrategias de Chávez que me parecían muy problemáticas. Una fue de crear un Estado paralelo al lado del Estado venezolano, las misiones. Fue muy importante las misiones, pero dejaron el Estado intacto. No hubo reforma del Estado. En segundo lugar, la democracia participativa fue creada en Venezuela desde arriba, no desde abajo. Tú mandas plata para las comunidades y después dices, organícense. No puede ser. La democracia participativa, he discutido esto montones de veces con una amiga que ustedes conocen, Marta Arneca. La democracia participativa tiene que nacer desde la necesidad de la gente. Y ustedes saben que al contrario de Colombia, al contrario de otros países, Venezuela era la Arabia Saudita de Europa, de América Latina, y no tiene una riqueza de movimientos sociales muy fuertes. Nunca los ha tenido muy fuertes. Entonces estamos ahí con un problema muy difícil. La tercera pregunta es una pregunta que es muy cara a mi trabajo y que la he utilizado mucho. Es que nosotros necesitamos una reforma de una revolución epistemológica, la que llaman las epistemologías del sur. Necesitamos, de hecho, otra pedagogía que no parte de un
conocimiento solo, conocimiento científico, lo que sea, pero del conocimiento popular, del conocimiento de las mujeres, de los hombres indígenas, campesinos, por ahí. Y eso es otra pedagogía. Y para mí yo he aprendido con quién, con un hombre que es casi olvidado en este país. Y con él aprendí todo. Orlando Fons, 1970, ciencia propia, colonialismo intelectual. No tenemos que inventar, hay que recorrerlo y no esperar la última moda que venga de un lado al otro. Estudien a Orlando, estudien también a Paulo Freire en ese sentido. Por ahí vamos. En la formación, mi amigo, esta parte epistemológica es muy importante por la formación. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que formar a los educadores. Ese que es el gran problema. Es porque nosotros, por ejemplo, y ese es un tema que estoy tratando bastante, cómo descolonizar la universidad. Porque habemos democratizado las universidades con acceso hoy a los jóvenes indígenas y afrodescendientes y de clase popular en las universidades. Pero los currículos, los planes de estudio son eurocéntricos como antes. Fíjense ustedes, en algunos países como Brasil o Sudáfrica, un estudiante negro tiene que estudiar con un héroe de la nación, y es un héroe que mató más indígenas o más negros que otros. ¿Cómo puede este joven estudiar que es un héroe nacional, alguien que ha matado a su pueblo? Los currículos no fueron descolonizados. Entonces hay mucho que hacer, pero las tareas son de todos nosotros. Pienso que es tiempo de terminar, son 8:30, les agradezco mucho. Thank you.